Antes que nada agradecer por la invitación al Hospital Central Militar. Yo soy el doctor Carlos Daniel Eve Rosas. Yo vengo en representación de mi general director, que es el doctor Federico Arcaute Velázquez, que él ahorita está representando lo que es la dirección del Hospital Central Militar, y nosotros formamos parte del sistema de salud militar. Yo lo que quiero comentarles aquí ahorita que la población que nosotros atendemos pues son a todos los militares y sus derechohabientes, como un sistema de salud que han sido trabajadores en él y que a través del tiempo, ya sea que presten entonces una carrera militar, puedan quedar algunos militares retirados y sus derechohabientes. La población que nosotros atendemos a nivel nacional son más o menos 900,000 personas, entre gentes que están en el activo, sus familiares y gente retirada. Y de esas, en el servicio activo de las armas, nosotros somos en total 187,000 militares. O sea, todo lo que es el Ejército Nacional está conformado por 187,000 personas actualmente. Y bueno, lo que quiero decirles ahorita con esto es que este es mi hospital. Es un hospital de día, más o menos tiene como 650 camas sensables. Y bueno, esto es lo que nosotros queríamos representar a nivel nacional. Nosotros estamos distribuidos a nivel nacional como cualquiera de las otras instituciones de salud y tenemos repartidos por regiones militares. Y lo más interesante que tenemos aquí es que los terceros niveles de atención están localizados todos en el área metropolitana, en el Distrito Federal. Ahí es donde se concentra todo el hospital. El tercer nivel, que es el Hospital Central Militar, que es este. Y bueno, el tercer nivel otorga los servicios curativos y de rehabilitación a los usuarios enviados por otros niveles que presentan padecimientos de alta complejidad y que requieren tratamientos especializados, así como requieren personal profesional de diferentes especialidades médicas. La misión de la Secretaría de la Defensa Nacional es defender la integridad, independencia y seguridad nacional. Apoya a la población civil en casos de necesidades públicas, participa en el desarrollo social, que son las misiones específicas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros como área de salud, lo único que tenemos es prestar la atención a todos ellos a través de estos tres niveles. Y obviamente donde estamos localizados es en el Hospital Central Militar, donde se encuentran servicios de oncológicos, al igual que en la unidad de clínicas de la mujer. De ahí en fuera no hay en ningún otro hospital otro tipo de atención. Y ya entrando a la materia de la problemática que nosotros vivimos, para un ejemplo, es que nosotros recibimos de los pacientes oncológicos en esta época del año, en este año específicamente, la mitad de la población venía del interior de lo que es el área conurbana, que es el Distrito Federal y el Estado de México. Y la otra mitad vienen de una gran parte de todo el interior de la República. Nosotros podemos decir que somos un muestreo de la población mexicana, porque al estar repartidos en todo el país, pues hay ciertas familias en diferentes áreas que llegan a concentrarse en el hospital militar. Y bueno, dentro de los pacientes oncológicos en esa época, muchos o más del 70% de los pacientes llegan en etapas locorregionalmente avanzadas, que prácticamente el manejo termina siendo médico y no quirúrgico. Y bueno, la gran mayoría de ellos pueden ingresar por la consulta externa. O sea, el padecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas permite que los pacientes abordados a nuestro sistema de salud lleguen la gran mayoría por urgencias y un porcentaje pequeño por la consulta externa. Como vuelvo a decirles, nosotros no diferimos de lo que es un muestreo de lo que está pasando a nivel México, porque el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino siguen las causas más comunes, el SEA de ovario, son los problemas que más comúnmente atendemos. Esto fue en el año del 2012, y luego seguidos por los problemas gastrointestinales. Y bueno, entrando el año pasado, simplemente la mortalidad de nuestro hospital, algo particular que debo referirles es de que el costo de referir a un paciente terminal a una parte del estado, por ejemplo, si llega un paciente de Chihuahua y el paciente llevarlo en ambulancia o llevarlo en una forma de cuerpo, de féretro, disculpen que es así la expresión, pero así es muy costoso. Entonces nosotros tenemos un sistema, cuando hay un paciente que es terminal, tratar de evacuarlo lo más pronto posible para mitigar o disminuir los gastos que esto pudiera llevar. Aún así, teniendo ya pacientes que tenemos una mortalidad que en el año pasado el 25% de las mortalidades de nuestro hospital eran por pacientes oncológicos, padecimientos oncológicos.
el 75% por otras causas. Esta es una vista panorámica donde tenemos 2 helipuertos aquí nosotros en el hospital, donde son utilizados por los funcionarios. Y bueno, dentro de la problemática también algo más terrenal en este sentido. Nosotros al ser un centro, no tenemos un centro oncológico como tal, sino es un servicio. Nos han preguntado en varias veces el proceso de la problemática que nosotros vimos, o sea, es una problemática más terrenal. El manejo de los pacientes oncológicos es muy complejo, es multidisciplinario. Se necesita una psicóloga, una tanatóloga, manejo de clínica de dolor, el aspecto nutricional. Hay muchos aspectos de rehabilitación, la integración de diferentes servicios como radiología, la patología clínica, que exigen o hacen demandante que la atención de un paciente oncológico sea multidisciplinaria y que actualmente la población está cambiando mucho. Ahorita la población llega y exige que sea el especialista de muy alto nivel y que lo vean. Ya no permiten que la población normal se quede estancada en cierto nivel y ellos están buscando actualmente, con toda la globalización de la información, llegar al punto de la especialidad para recibir la mejor atención y los mejores recursos. En base a estas problemáticas, porque en base a la calidad que se está midiendo constantemente en nuestro hospital para los quejas, que es un parámetro de medida, las propuestas que hemos hecho desde el año 2010 ha sido que se incremente un tiempo de atención, o sea que haya una culturización de la cuestión oncológica. Ahorita me da mucho gusto que haya muchos médicos en formación aquí, porque yo les gustaría que no me contesten, sino que pregúntense ustedes las competencias que tienen ustedes para poder diagnosticar de forma temprana y referir, y saber a dónde referir a un paciente oncológico, que eso es lo que ha hecho el retraso probablemente en el manejo. Entonces, nosotros hemos pedido que los médicos en su internado rotatorio que nosotros tenemos, ha cambiado, antes eran de 2 años, nosotros hacemos un internado rotatorio de 2 años, el posgrado, actualmente ya se hace nada más de 6 meses, pero se hace un año previo también de pregrado. Entonces, nos estábamos pidiendo que se rotaran como mínimo 2 meses en las áreas de oncología y juntar los servicios oncológicos por la necesidad de recursos. A veces, acuérdense que la prioridad de nosotros, de la Secretaría de Defensa, es la seguridad nacional. Entonces, la prioridad de la investigación o en la atención a veces se ve mitigada por ese objetivo, por la misión que nosotros tenemos. Sin embargo, no se descuida y siempre se está pendiente de esto. Y lo que queríamos hacer nosotros es fomentar la cultura oncológica. Esas son propuestas que se han estado dando para tener un balance. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la problemática que vivimos, nosotros tenemos una población que el interior viene de la mitad del interior de la República. Y muchos no tienen familiares aquí ni dónde hospedarse. Entonces nosotros manejamos un hospital, nuestra política es darle la atención porque eso favorece la moral de la gente que está trabajando en filas. Entonces, nuestro objetivo era disminuir la estancia hospitalaria y tuvimos que hacer ciertas modificaciones a los procesos para impactar en eso. Y ya entrando más o menos otro tipo de problemáticas, nosotros somos 2 cirujanos oncólogos actualmente. Y el año pasado operamos nosotros entre 690 cirugías y solamente tenemos un quirófano. Entonces, comparado con cirugía general y otros servicios, bueno, son el volumen de pacientes que manejamos. Realmente, a pesar de que la población que tenemos, como les mencioné, ni siquiera llega a 1 millón de personas, es lo que manejamos. Y bueno, ya prestando su atención a lo que es la investigación, independientemente de que la misión de la Secretaría de la Defensa Nacional es la seguridad nacional, nosotros tenemos que estar alineados con el programa intersectorial de gobierno. Esto es, los planes y programas que se elaboran por parte desde la línea presidencial para abajo, para que podamos alinear un proyecto de Estado. Nosotros estamos involucrados en eso, no dejamos de participar en la cuestión de salud. Y pasando a la cuestión de la línea de investigación, a mí me mandaron a mí acá porque yo creo que porque estoy haciendo esta línea de investigación. Yo soy cirujano oncólogo y en este sentido la problemática que vivimos, y yo creo que no es nada más en el hospital militar sino en otros hospitales, es en el retraso en el diagnóstico de cáncer. ¿Por qué es el retraso en el diagnóstico de cáncer? Bueno, nosotros hemos llevado varios trabajos en la cuestión de oncología. Este es un trabajo de cáncer gástrico específicamente. Y yo lo que quiero destacar es de que nuestro proceso de referencia venía muy bien. Si ustedes ven el mapa nacional, es del 95%, bueno, más casi no tanto el 95%, un porcentaje muy alto venía bien del segundo escalón al tercer escalón.
El problema que vemos en estas características de la población es que muchos son mayores de edad. Esto va a estar cambiando según, acuérdense que nuestra población se está invirtiendo, vamos a ser gente más longeva, pero el nivel educativo era muy bajo. Eso puede ser parte característica de nuestro sistema. Lo típico y que no debe de variar mucho con otras gráficas es de que las etapas clínicas de estos pacientes eran muy avanzadas, llegaban en etapas con, pues, muy desnutridos algunos de ellos, y ciertas cosas epidemiológicas de la localización del cáncer gástrico hacían un poquito variado. La conclusión de este trabajo fue que la evolución de la sintomatología era muy larga, que no hay mucha diferencia a comparación con otros estudios. Y si ustedes pueden ver esta parte de esta diapositiva, los pocos pacientes que pudieron ser llevados al quirófano con un intento resectivo, o sea, con intento curativo, la gran mayoría terminaban en etapas clínicas muy avanzadas, etapas 3 y 4. Y la supervivencia de ese grupo de pacientes cuando se cortó el estudio, pues eran nada más de 117, 6 pacientes estaban vivos. Ese podríamos decir que es la realidad de uno de los problemas oncológicos más importantes, que es la mortalidad tan alta, y al final de cuentas dicen es que no se podía hacer nada. Entonces, viendo esa situación, yo creo que apoyo mucho la teoría de que estando en un hospital de referencia, aunque nosotros no manejamos una población muy grande, porque no es ni el 1% de la población de México, la investigación es necesaria y yo creo que no justificaría nada, y eso es publicación para que todos ustedes, la verdad, no se queden nada más con lo que dice ahí. Lo que nosotros vimos es que, bueno, ¿por qué tenemos tanto retraso en el diagnóstico? Y empezamos primero con la parte diagnóstica. Este trabajo es un trabajo de endoscopía de nuestro hospital, donde empezamos a ver que hicimos nada más la sensibilidad de la endoscopía. Les voy a decir que en ese año había un especialista nada más, así es la necesidad de nuestro hospital, trabajando con 2 residentes. Entonces, la necesidad local que nosotros vimos ahí fue, sacamos un índice de trabajo que yo no sé si está escrito en la web, cuántos estudios hace un especialista. Entonces, en esa época era un especialista, y si ustedes ven la curva de aprendizaje, había 2 personas en formación. Entonces, ese es un parámetro que se concluyó en este trabajo, pero independientemente de que lo que ellos pensaban por medio de la endoscopía, de 45 pacientes que finalmente sí tuvieron cáncer, de 165 que se pensó que pudieran tener, hubo 10 pacientes que el primer reporte de patología no dio el resultado. Entonces fue necesario llevarlos a una segunda endoscopía a 8, y a 2 más fue necesario llevarlos a una tercera endoscopía. Entonces ustedes ven ese lapso de tiempo, prolonga mucho el diagnóstico, ya el paciente en una institución referida de tercer nivel. Entonces, este trabajo lo que hizo fue, hay un seguimiento en ese sentido de la proyección hay una segunda parte que fue unos años después, donde ya se dio la especificidad y la sensibilidad del ojo del médico endoscopista. Y bueno, también está muy interesante, todavía no está publicado. Y aquí hay otro trabajo que en este caso es del cáncer gástrico. Como llegaban, si ustedes vieron la primera proyección, los pacientes llegaban regionalmente muy avanzados. Entonces nos empezamos a la tarea de protocolizar en un hospital que no es oncológico, que es un hospital general, lo que es un procedimiento ultraradical, que es la peritonectomía con quimioterapia intraperitoneal. La realidad de las cosas es de que las conclusiones, los pacientes obviamente llegan en etapas avanzadas, pero vean, lo que yo quiero ver el resultado son pacientes que llegan muy avanzados y que se les intenta hacer muchas cosas, y se prolonga mucho la estancia hospitalaria y los días de estancia y los días de terapia intensiva. Todo se prolonga, los costos se incrementan, y desafortunadamente de estos 4 pacientes, esta era una prueba piloto, 2 pacientes murieron a corto plazo, casi a los 40, a los 60 días de haberse egresado por complicaciones. 2 están vivos, y se suspendió por cuestiones éticas, porque como no es un centro oncológico, a veces hablar el mismo idioma con los patólogos, con los de radiología y todo eso dificulta más las cosas. Por eso mismo se trata de estar protocolizando. Aquí ven los tiempos quirúrgicos que se lograron llevar, y estandarizar un procedimiento quirúrgico es poco favorable cuando no todo el mundo habla el mismo idioma. Entonces, vuelvo a lo mismo, se debe de reintegrar nuevamente la culturización de los procesos oncológicos, que cualquier médico pudiera hablar lo mismo o entender lo mismo, y estabilizar los procesos, porque eso es lo que va a marcar los puntos. Aquí todos tuvieron complicaciones y la mitad fallecieron desafortunadamente. Entonces,
Siguiendo nuestra línea de investigación con el efecto de impactar en la moral de nuestro personal, si ustedes se preguntan así, ¿cómo harían que 100 personas se pudieran aventar de un avión en un paracaídas? En base a esas preguntas, una de las preguntas que vuelvo a reiterar aquí al público es ¿por qué los pacientes llegan con etapas locorregionalmente avanzadas? Y probablemente sí difiera con el doctor, que yo digo que sí se debe de regresar la materia de oncología a todas las escuelas y no en forma selectiva de decir yo sí quiero o no, sino de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque el proceso de investigación, nosotros, los cambios que se han estado generando, porque en 20 años el cáncer es unas enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, que van a ser, si ya es ahorita la tercera, probablemente puede causar la segunda, o acompañado de un paciente cardiópata, diabético y con cáncer. Entonces, ese tipo de padecimientos van a ser más grandes. La población ya está exigiendo más y nosotros debemos, como médicos o como servicios de salud, tener la capacidad de poder responder a las necesidades de la población. Nosotros en el hospital, en nuestro sistema se ha creado la residencia y que estamos siendo apoyados por el Instituto Nacional de Cancerología porque el volumen de pacientes no son tan suficientes para poder tener gente en formación. Vuelvo a lo mismo, nuestra población general es menos de 1 millón de pacientes, de personas. Entonces, ahorita están en formación R3 de cirugía, un R2 de cirugía, hay 4 R1 de cirugía, tenemos un residente de oncología médica, 4 residentes de primera en oncología médica y un R3 de radiooncología. Y estamos cambiando la cuestión cultural de atención porque estamos tratando de formar un centro oncológico en nuestro hospital, pero no tanto como, no es derribar los edificios y construir uno nuevo. Lo que se debe hacer son los procesos, los cambios en los procesos. Cambiar la forma de pensar para poder atender a los pacientes ahorrando recursos, porque la oncología sigue siendo una cuestión muy cara, y ahorrando tiempos. Eso es lo que se debe hacer para cambiar los procesos. Se ha documentado en la literatura que la educación continua es lo que mejor ayuda para mantener la cuestión. Y en base a ese marco, el trabajo, la línea de investigación que se está haciendo ahorita en el hospital es esto, precisamente es esto, el retraso en el diagnóstico. Ya hay estudios demostrados que está entre el paciente, el médico de primer contacto y el sistema de salud. En esos 3 puntos se divide el retraso. ¿Qué se puede modificar en forma inmediata o cómo podemos impactar nosotros? Bueno, lo que nosotros podemos impactar es el médico, por ejemplo, aquí el médico cómo interpreta, el paciente cómo interpreta los síntomas, que el médico que lo vea, la literatura es muy ambigua. Les puede decir retraso en el diagnóstico, pero la realidad de las cosas es un error médico. Puede decir retraso en la referencia, también sigue siendo un error. Puede ser, o sea, y al final de cuentas eso no se repercute. La buena voluntad sí puede existir, pero dentro de la calidad los resultados yo creo que serían los mejores, los que podrían ser medibles. Esto también es muy difícil de hacer el valor en ese sentido. Entonces, el método de detección oportuna son 2 maneras: cuando los pacientes se pueden hacer en masa o cuando presentan síntomas. Por los costos y por la incidencia que pueden llegar ciertos padecimientos, probablemente nosotros tenemos que aprovechar en México es la ventana de oportunidades cuando un paciente tiene síntomas. Difícilmente el tamizaje, no porque haya una institución que soporte hacer de tamizaje de colonoscopías, probablemente el Papa Nicolau, pero si nos ponemos hablando del Papa Nicolau, tiene que ver mucho la calidad de quien lo hace, cómo lo toma, lo que es el proceso de interpretación, porque llega gente que continuamente es que hice el Papa Nicolau hace 1 mes, hace 2 meses, y resulta que ahorita tiene un cáncer cervicuterino muy avanzado. Y el chiste es que nadie la tocó. Entonces, ese tipo de procesos son los que tenemos que cambiar a nivel. Pero si todos hablaran el mismo idioma, si las competencias de los médicos que están en formación y de aquí en adelante tengan la cultura del cáncer, eso puede modificar mucho las cosas. ¿Y cómo establecen la ventana de óptimo para las soluciones de selección? Bueno, aquí lo que yo quiero recomendarles es de que a donde lleguen o donde estén, la propuesta sería que establezcan cuál es su problemática regional y vean los mecanismos y procesos para llevar la mejor atención. Prácticamente sería como si fuera tu familiar, ¿qué harías con él? Y ese proyecto de ayudar, de asistir al paciente es algo que puede cambiar las cosas. Y, por ejemplo, esta es una herramienta de la endoscopía, es la mejor herramienta para hacer el diagnóstico de cáncer gástrico, pero también va a depender quién lo haga. Entonces vemos otro tipo de problemas que se pueden ver. Y las intervenciones, como ustedes en formación, es de que vuelva a lo mismo. La gente tiene que tener el concepto
lo que es la prevención. O sea, ustedes como médicos al salir a enfrentarse tienen que saber cuáles son los factores de riesgos para tratar o educar a la población que esté en su entorno y que pueda cambiar los hábitos. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Desafortunadamente los hábitos que tenemos como sociedad se han integrado a ser más malos, aunque las expectativas de vida son mejores. El cambio cultural ha sido muy difícil y seguirá siendo, ¿no? Ver este tipo de procesos, síntomas de alarma, escrutinio y tratar y referir, que esos serían los puntos a ver. Entonces, los problemas que nosotros hemos visto en nuestra institución, tal vez para ser más específicos, es que el número deficiente de recursos humanos y la atención de primer nivel. Como les mencioné previamente, la seguridad nacional está en nosotros. Los médicos que están en el primer nivel están apoyando a los gentes que están en el frente. Difícilmente tienen contacto con los familiares y derechohabientes. Y nosotros, por eso llega muy bien referido de segundo nivel, pero ya con un retraso en el diagnóstico notable. Ese es un problema donde tratamos de hacer la balanza entre las necesidades de nuestra población y las expectativas de la población en relación con estos problemas crónicos que tenemos. Y lo que se ha tratado de cambiar aquí es la ubicación de recursos de alta especialidad con las necesidades tecnológicas. Por ejemplo, el concentrar los equipos de radioterapia, no en cualquiera, el costo de tener un equipo de radioterapia y la formación de recursos de tener gente para aplicar esos tratamientos es muy amplio y de mucho tiempo. Entonces no se va a poder tener un equipo de radioterapia en cada esquina, y el costo y el tratamiento y los efectos tienen que ser medibles. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es tratar de concentrar todos estos alta especialidad en un solo centro. Y el otro objetivo que tratamos de hacer en base a lo que estamos concluyendo con nuestra investigación es formar competencias en los médicos que van a egresar para que cuando vean al paciente puedan educar a la familia, a la población y sospechar si tienen signos clínicos de alarma y referir adecuadamente. El sistema de salud es con recursos suficientes para responder a las necesidades de la población. Eso es muy caro y yo creo que lo mejor sería concentrar todos los problemas oncológicos en centros especializados. Entonces, la calidad de la atención, que es un parámetro de cómo se presta la atención, nosotros tenemos, no se basa en un médico, no se basa en una persona, no se basa en un dispositivo o una unidad particular. Es la interacción de todos nosotros, ustedes como prestadores de la salud o que están en formación, o inclusive las autoridades, la promoción de intereses profesionales por parte de los servicios de la salud, la orientación a la educación y estímulo a la participación de los integrantes del equipo médico. Entonces debe haber lo que nosotros estamos viendo en un futuro es una línea vertical en la formación de recursos humanos y las necesidades del país. Las guías de práctica clínica, si ustedes las ven, ahí dicen que hay que referirlo con el especialista. En el trabajo de investigación así que se está haciendo, que yo les pregunté a médicos de internado, que yo tengo la oportunidad de hospital, hay médicos de diferentes facultades. Cuando les hice la pregunta específica en una investigación, decía, si tú tienes un paciente que crees que probablemente tenga un cáncer gástrico, ¿a quién se lo referiría? Entonces empezaron a disvariar en una infinidad de respuestas que no quiere decir que estén mal, sino que simplemente el referir en forma errónea a un paciente puede retrasar mucho el manejo. Y eso debe establecerse mejor en las normas clínicas. Yo no sé si haya algún impacto por esto en base a la normatividad en este sentido, porque la norma oficial mexicana, por ejemplo, cuando ustedes salgan a hacer su internado, si en 20 años va a ser una de las principales causas de muerte o de problemática de mortalidad en un país, y no rotan ustedes en el área de oncología, yo no sé quién tenga la experiencia de ver un melanoma o verlo, o ver un cáncer gástrico o ver un cáncer de colon, la sintomatología que podría presentar. Entonces estamos cambiando y eso no está normado, no tiene la normatividad de ver esto de la rotación en los servicios de oncología. Y la otra es, tal vez porque yo estoy viéndolo con mi internado, que hay diferentes facultades y diferentes programas de estudio. Entonces, la normatividad de la formación de recursos humanos tampoco está hecha. O sea, está la Asociación Mexicana de Facultades, que tiene ha tenido un trabajo extraordinario, muy grande, pero no está legalizado. O sea, ¿cómo podemos decir que esta escuela tiene el poder de salto? El país yo creo que necesita gente joven que siga creciendo y siga estudiando por las necesidades que vienen, pero también tiene que haber esa frase de decir, errar es humano. En otros países ha generado que los procesos de educación en base a las competencias de los médicos
sean todavía más exigentes. O sea, ustedes deben de saber salir con una cultura de poder hacer un diagnóstico temprano, porque si ustedes lo ven del otro lado, cuando se vuelvan pacientes, ustedes porque conocen el área médica, pero si hay alguien que no lo conoce y se enfrenta a un médico, él no sabe con qué nivel real de preparación trae. Y bueno, aquí los recursos humanos, las facultades de medicina que tengan como obligatorios la materia de oncología, porque eso sí he visto. Lo que hemos visto nosotros es que, por ejemplo, entre los planes y programas, los médicos de las otras especialidades sí van refiriendo la sintomatología que se baja a la patología más común. Pero el impacto de un error en el diagnóstico de un paciente oncológico es mayor. Y toda la problemática que conlleva el manejo de estudios clínicos y todo eso es mayor. Entonces, esa perspectiva, no quiere decir que no lo vean, pero la forma de cómo lo ven es diferente a cómo lo presenta un oncólogo. Entonces yo sí sugeriría que fuera parte de la currícula de las facultades de medicina en forma obligatoria y que las guías de práctica clínica explosen el proceso de referencia a centros especiales oncológicos. Si ya yo como persona me puedo brincar muchos procesos, muchos pasos, si yo pienso que el paciente podría tener cáncer, eso podría llegar a un riesgo. Aquí este punto puede ser muy álgido porque puede sobresaturar algunos servicios. Pero eso es lo que se está sugiriendo en base a lo que nosotros hemos investigado a la cuestión de caso. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se cambie la norma oficial mexicana y que en el internado se vuelva obligatorio, aparte de las áreas básicas, pues el cáncer debe ser una área básica ya. Y bueno, pues este es mi hospital ya un poquito más de noche y lo dejo más tarde.